Alternativa sonora. Código Libre. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el episodio número 7 de Hablemos de tu Mundo, aquí por Radio Código Libre. El día de hoy tenemos un gran artista, una persona que en lo personal, no se lo he dicho porque apenas nos acabamos de conectar, pero se lo voy a decir de una vez, admiro muchísimo, una carrera impresionante, discos que nos ha dejado, discos como solista, y actualmente está en la promoción de un gran disco, el cual fusiona un poquito lo que es el regional mexicano. Ahorita nos va a comentar un poquito más de lo que es eso. Está con nosotros Alejandro Markovich. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, aquí tranquilo en casa, haciendo mucho home office, que es lo de hoy, ¿no? Y pues nada, poniendo, estudiando, todo lo que hago en casa, que me gusta mucho. Así es. Alejandro, ¿qué no se ha dicho de tu vida ya a través de la música? Y pues a día de hoy, creo que nos sorprendiste a muchos. Yo por lo general lo vi en este nuevo EP que sacaste. La gente como quiere baila. Como quiera baila. La verdad es que cuando uno revisa el historial de Alejandro Markovich y va revisando lo que va en este nuevo disco, que cabe decir que ahorita la pregunta que tengo también es sobre el pulpo que aparece ahí en la portada. Pues uno se pregunta, ¿de dónde nace esta fusión de este musical? ¿Cómo comenzaste esta creación de sonidos, Alejandro? Bueno, no, esto empezó prácticamente a los 21 años, pero no empieza ahí como que de repente descubrí esta música, ¿no? O sea, yo escucho cumbia, folclore, ¿verdad? Desde niño. O sea, mi maestro de guitarra me enseñaba a tocar folclore argentino, ¿verdad? Digamos, mis cimientos son así. Y en mi casa escuchaba también grupos en los discos de música folclórica de la época, argentinos. Pues en la música pop de la época, ¿no? Todo. Sandro, Leonardo Fabio, Palito Ortega, este, la música pop, ¿no? De ese entonces, como lo que sería aquí José José, Camilo Sesto, ¿no? Y, y pues por otro lado, estaba en el coro de la escuela y cantaba música así de tipo barroca. O sea, mi afinidad con la música empezó muy temprano, pero mi instrumento fue la guitarra. Y, y por vía de la música folclórica. Entonces te digo, es algo orgánico, ¿sí? No es como que de repente soy un rockero, toco blues, toco rock y de repente quiero hacer una fusión porque me dio la gana de hacer una fusión con música regional. No funciona así, ¿no? Y creo, es algo que lo tengo que explicar así tal cual porque muchas veces se habla de fusión, ¿no? De proyectos que, que yo que conozco sé que no son una fusión, pero se dice esta palabra de una manera pues un poco al pasar, ¿no? O sea, cuando hay un género y otro simultáneos, se asume erróneamente que es una fusión. Pero, por ejemplo, si es una canción folclórica y yo encima toco un requinto de blues, pues no es una fusión, es una superposición ahí medio con calzador, ¿ves? O sea, la fusión tiene que ser muy entrelazada, como una amalgama, en donde tú ya no puedes distinguir muy bien qué es lo que está ahí metido, ¿no? Entonces, te mencioné la palabra orgánico porque, como te decía, si mis raíces son de folclore y son de cumbia, es muy lógico que al llegar a México me encontré con estos géneros. Y entonces empecé como a reconocerlos en sus formas regionales, o sea, porque finalmente la cumbia viene de Colombia, ¿no? Entonces, los discos que yo escuchaba en Argentina de cumbia, pues era música colombiana. No era la cumbia, la famosa cumbia villera que hay ahora. Esa no existía en los años 60.
Entonces yo escuchaba música colombiana y folclore. Y luego empecé a escuchar rock, ¿no? En la adolescencia. Entonces, la inquietud, finalmente, ¿no? De la parte de la guitarra eléctrica empezó en la adolescencia, ¿no? Así como que escuchar Deep Purple, Led Zeppelin, grupos progresivos, Emerson, Lake and Palmer, Yes, y lo que había, ¿no? En ese entonces, atractivo para los jóvenes de música anglosajona, de rock en diferentes modalidades, con guitarras eléctricas. Entonces, es obvio que eso también te impacta, ¿no? Si estás dispuesto, ¿no? Entonces, yo sí, sí hice clic con eso. Pero lo otro, ¿no? Lo que te digo que es como la parte casi que de nacimiento, siempre ha estado ahí. Entonces, tuve una epifanía, como se dice a veces, una, una, il- una, un alumbramiento así a los 21 años, ¿no? Yo tenía un grupo de rock, ¿no? Un trío, bajo, batería eléctrica, bajo, batería y guitarra eléctrica. Yo componía las canciones, yo cantaba y, y un día en el ensayo, en un descanso, yo estaba sentado con mi guitarra eléctrica conectada y empecé a tocar esa, esas notas que están al principio de esa cumbia instrumental que se llama Las aventuras de Septimus, el pulpo de las siete patas, que está en este EP. Eh, Septimus, mira, Septimus es él, ¿ok? Y sí Ajá. tiene siete patas, o sea, no es un cuento chino, ¿verdad? Sí. O sea, podría contar aquí frente a ti, pero si son siete patas, porque el artesano chiapaneco quizás nunca ha visto un pulpo en su vida, más que en una foto. Entonces de repente dijo, ah, pues tiene patas, ¿cómo se llama? Tentáculos. Bueno, vamos a ponerle tentáculos, pero no los contó, le puso siete. Entonces se me hizo muy divertido, ¿no? En un solo de guitarra eléctrica que dura muchísimo, como 3 minutos, describir las aventuras de este pulpo, ¿no? Es como un solo que es muy descriptivo. Bueno, pues las primeras notas de esa canción instrumental son esas notas que compuse a los 21 años. Las traía en la cabeza, así de algún día tengo que hacer algo con esto. Bueno, pues la grabé 43 años después. ¿Ok? Por eso te digo que todo tiene un motivo muy... Hay un antepasado de esto. No es una pose, no es un querer estar con los tiempos. Es algo que igual estaba haciendo desde el año 81. Muy por... O sea, pero en el contexto de mi grupo de rock, medio progresivo, cuando empecé a tocar esto fue nomás porque salió. No fue como, a ver qué tal si simplemente salió. Estaba yo sentado en el sofá, empecé a jugar y salió. Es como una cumbia, porque el ritmo y las notas son de cumbia. Entonces, yo mismo me dije para mí mismo, yo mismo para mí mismo, me dije, oye, qué bonito se siente. ¿Sabes? Como lo sientes, ¿no? Como si tomas un jugo de maracuyá y dices, ay, qué sabroso, o de mango. Bueno, igual. Después de tocarlo dije, se siente se siente bien, se siente como que hago un clic espiritual, orgánico, emocional, físico, ¿no? Y entonces, pocos días después, de repente me enfrenté a mí mismo y dije, si yo soy latinoamericano, ¿qué hago tratando de tocar como Led Zeppelin o como Yes, grupos de Inglaterra? O sea, nunca voy a poder tocar como ellos. Es la realidad, porque los discos que yo estoy escuchando de ellos se grabaron hace 10 años, en ese momento, ¿no? En el año 81, eran discos de 10 años antes. Entonces dije, cuando yo llego, ellos ya fueron. Entonces, no, es una batalla perdida.
Sí. Y además esto se siente más bonito, ¿ves? Así de orgánico fue. Entonces no es sorprendente que ahora esté grabando este disco. Es lógico más que sorprendente. Entonces, en este disco lo mencionaste, hay cumbia, hay pues hay una especie como de, ¿cómo se llama esto? La primera canción, ¿no? Es como de banda, pero sí, luego no sé bien, porque hay géneros que se parecen, ¿no? Pero es como, de repente el pasito duranguense se parece a esto. Bueno, depende a veces los instrumentos. Pero estas cosas las grabamos no de la manera tradicional, ¿no? Porque esa canción, cuando yo la conocí, Tumbando Caña, la conocí con sección de metales. O sea, es una canción cubana, muy antigua, pero la banda Maguey, que es el disco que yo tengo, la grabaron en formato de banda, con metales, con muy estridente, ¿no? Y la canción original no es así. Pero pues ahora sí que cada quien se la apropia, entonces yo me la apropié para hacer un arreglo diferente a la original y diferente a la de la banda Maguey, ¿ves? Con una guitarra eléctrica, con unos solos que son totalmente disonantes, que no tienen nada que ver con el grupo, con el sonido de la banda Maguey, que fue la que yo escuché, porque entonces ahí soy, de la manera más auténtica, soy Alejandro Markovich, el que le gustan las disonancias, pero también le gustan las melodías. Entonces, es una representación totalmente auténtica de lo que soy. O sea, cuando hablas de esta, como dijiste, esta fusión, no es, no es voluntaria, no es circunstancial, simplemente sucede, porque lo traigo en el sistema. No estoy tocando como Jimmy Page y no estoy tocando como la banda Maggie, estoy tocando como a mí ya todo lo tengo metido en el ADN, ¿sabes? Entonces, es muy poco decir que es una fusión o que es no sé cómo le podrías llamar, ¿no? Yo digo que es si quieres pensar en que es una función, pero en el sentido que te lo estoy diciendo, ¿no? Como cuando fundes cobre con no sé qué y tienes bronce. Cuando fundes oxígeno con no sé qué, con fierro y ya sale acero inoxidable. A ese grado es una fusión. Que ya no, es más, ya no puedes separar las cosas, Sí. ¿no? Bueno, entonces, la verdad yo estoy muy orgulloso de esto porque es algo que empezó en o sea, imagínate hace cuánto empezó. Desde los 21 Y años. no empezó con Caifanes, ¿ok? Empezó muchos años, empezó, ¿cuántos años? Casi como 20 años antes. No, como 10 años antes, ¿ok? Del 81 al 90 que me incorporé a Caifanes, fue mucho tiempo de aprendizaje. En el momento que te dije que me reconocí como latinoamericano y dije, entonces basta de tratar de ser como ellos. Entonces me enfrenté a el reto. Ajá. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿No? O sea, si reconozco que crecí tocando folclore y que esto que te acabo de tocar me gusta, suena bonito. Es más, me suena más bonito que los requintos de Jimmy Page y Eric Clapton o de Jimi Hendrix. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, pues la solución fue esta propuesta que la describí muy bien en mi libro y muchas entrevistas. Una guitarra eléctrica, o sea, que tenga esa fuerza como la escuchas tú en este nuevo disco y en los discos de Caifanes. Es guitarra eléctrica, muy poderosa, ¿no? Que llega a ser estridente, pero el discurso no es de rock, ni de blues, ni de funk, ni de, ya sabes, ni de jazz. No es un género anglosajón, Ajá. tampoco es africano, es latinoamericano. Así es. A mucha honra, ¿ves?
porque la verdad es que tenemos una riqueza muy grande, ¿no? En Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, país por país, ¿no? Sí. Entonces, este, pues eso es lo que me representa, a fin de cuentas. Y este disco tiene eso, ¿no? Que si es quebradita o pasito duranguense tumbando caña, pues igual es una mezcla en sí mismo el género. Que si la cumbia de Las Olas, que es la segunda canción, tiene como un saborcito de Los Ángeles Negros, pero en realidad la melodía y eso no tiene nada que ver, y mucho menos el solo de guitarra, pues entonces es como una derivación de influencias, ¿sabes? Es como dejarte influenciar por esto, entonces hacer una síntesis muy personal. Es eso, esa es la palabra, ¿no? Más que una fusión, es como una síntesis de las influencias. No sé si que estoy sonando muy académico, pero es importante hablar de las cosas en sus propios términos, ¿no? Porque como te decía, a veces se habla muy a la ligera, ¿no? Sí, sí. Se usa mucho esta palabra que llega a ser involuntariamente choteada, o es como la más fácil de decir, es una fusión, ¿no? Y cuando hay colegas del rock mexicano, cuando van y cantan con los Ángeles Azules, pues eso es una fusión, porque da lo mismo que cualquier cantante de un grupo de pop vaya y cante con Los Ángeles Azules, o un grupo o un cantante del estilo de Los Ángeles Azules. Da lo mismo que sean ellos a que sea un cantante de un grupo de rock mexicano. Da igual, porque están cantando una cumbia. O sea, realmente no hay una fusión. Sí. ¿Me explico? No, esto es, o sea, lo que se hicieron en ese proyecto es muy válido porque es muy novedoso y está lindo, pero hay que llamarlo por su nombre, no es una fusión. Así es. Ale- Solamente son cantantes de rock cantando cumbias. ¿Ves? Es lo que es. Sí. Entonces, bueno, pues totalmente, cada quien hace lo suyo y aquello en lo que cree. Bueno, pues yo creo en esto. Y este disco es una derivación totalmente lógica de lo que llevo haciendo tantos años. Desde esas notitas que encontraron su lugar 43 años después, hacia todo lo que hice con Caifanes y el grupo anterior, Las Insólitas Imágenes de Aurora. Todas son consecuencias lógicas, una de la que sigue. Este disco de ahora no hubiera existido sin todo lo que exploré en los tres discos que grabé con Caifanes. O sea, como que fueran una plataforma para ir desarrollando esas ideas que traía de antes, ¿no? El Caifanes no era un grupo que sonara así, o sea, por lo menos no tenía esas aspiraciones de sonar con una guitarra eléctrica que sonara latinoamericana. O sea, no era el proyecto musical de Caifanes. Pero afortunadamente a mis compañeros, mis ex compañeros, les gustó. Si no les hubiera gustado, hubieran dicho, nos encanta que estés en la banda, pero no toques esas cosas, ¿no? Pero, no, pero sí les gustaron, Sí, sí. ¿no? O sea, y Caifanes acabó siendo un grupo con canciones de Saúl Hernández, pero con una guitarra que ya venía de otro lado. Muy original, la banda acabó siendo muy original. Así que, bueno, pues se acabó Caifanes y yo sigo. Lo lógico es que yo continúe con esa idea que inició tan jovencito. No tengo por qué salirme de la ruta si me la inventé yo mismo. O sea, no es como que quiero ser guitarrista de blues, entonces voy a escuchar discos de blues, voy a aprender en una escuela a tocar blues y voy a comprar métodos para tocar blues. Y después de 5 años ya soy un guitarrista de blues. No, para tocar lo que yo toco ahora no había un método. Me lo tuve que inventar. Entonces, tiene ese valor, ¿sabes? Cuando tú mismo creas un mundo para ti, no tienes por qué traicionarlo, no tienes por qué desviarte de ese camino. Y es lo que llevo haciendo, nada más que sí me he permitido desarrollar ese lenguaje y dejarlo evolucionar. O sea, no toco ahora lo mismo que en el nervio vocal. Es lo mismo, no son las mismas ideas, el discurso ha cambiado,
tiene otras matices y la forma de abordar el sonido de la guitarra es diferente. Nada más que hay que afinar el oído, ¿sabes? Como si tú escuchas la música nomás así un poco a la ligera también, por ahí alguien dice, ah, pues es lo mismo. No, no, chiquito, no es lo mismo. Pero pon atención, ¿no? Este, hay mucho problema, ¿no? Con la atención hoy en Sí, día, sí. el trastorno del déficit de atención. Pero yo creo que muchos escuchan así, a la ligera, o sea, no se concentran. Pero bueno, eso ya es problema de cada quien. Podría haber, estoy muy contento con el disco. Qué bueno, Alejandro. Ahora, ¿qué más quieres que hablemos? Alejandro, justamente ahorita tocabas el tema de, bueno, en realidad sabemos que tienes muchísimos años en esta carrera con el tema de la música y sabemos que tienes alumnos, justamente ahorita antes de comenzar aquí la grabación, nos mencionabas que acabas de salir de una clase y pues queríamos saber eso, de repente estos temas académicos, como lo mencionas, son tema de estudio, obviamente tenemos que estudiar la guitarra, se tiene que estudiar directamente desde abajo, aprender teoría musical, cultura musical, ahorita como todo lo que nos mencionas, y quisiéramos saber, tú que ya llevas tanto en este medio, ¿qué es lo difícil de querer dedicarte a esta profesión, de querer ser un artista? Bueno, gracias por lo de artista, porque yo así me considero. Muchos no lo ven en esos términos. O sea, por ahí dicen, ah, qué buen guitarrista. Por ejemplo, a mí, ¿no? Ajá. Ah, qué buen guitarrista. O qué talento. Pues sí, pero sin estudiar, ¿qué haces con el talento, no? No mucho. Entonces, por lo mismo que te digo, hay un gran desconocimiento, ¿no? Del público. La música y el arte en general siempre han sido unas carreras en donde hay mucha desconfianza, ¿no? Sobre todo del lado de la familia, ¿no? Entonces, de entrada, creo que si quieres ser artista, tienes que estar muy seguro de ti mismo, sin miedo. Digo, hay gente que se ha vuelto millonaria, mucho más millonario que muchos empresarios, abogados, pilotos de avión, lo que tú quieras. Hay artistas que son muy ricos, pero esa es la punta del iceberg. La realidad es que la mayoría de los músicos y artistas no son millonarios y viven más o menos día a día, ¿no? Ajá. O sea, con una economía de sustento. Pero ahí el punto en el arte no consiste en lo que muchos equivocadamente dicen, ah, es que tú haces las cosas por amor al arte. Obviamente lo amo, pero tú también amas el periodismo y el chef del restaurante ama cocinar. Si no, no estaría ahí, o si está ahí a fuerza, pobre de él, ¿no? Sí, sí. Finalmente, el que maneja un autobús en una carretera, seguramente le gusta manejar y llevar esa mole de 20 toneladas. O sea, todos intentamos hacer en la vida, que es tan corta, hacer lo que más nos gusta, porque imagínate morir, estar agonizando y decir, si no hice lo que quería. Cuando dicen morirte con dolor, pues sí va a ser horrible morir con dolor físico. Pero yo creo que el dolor espiritual de no haber hecho en tu vida lo que quisiste es muy fuerte. Entonces, yo estoy haciendo música porque lo amo. Fue una decisión que tomé a los 23 años, o sea, a los 40 años. Fue una decisión adulta, ¿verdad? Que la sostuve. Fue, me voy a dedicar a esto, voy a abandonar mi carrera universitaria y voy a estudiar música. No es, voy a ser un improvisado. Voy a estudiar, porque si no hubiera estudiado no estaría haciendo lo que hago. O sea, fue un compromiso de estudio. Yo no quería ser famoso, Aaron. Ujú. Yo quería ser un buen músico. Quería ser un artista. Y eso no quiere decir que no quiera vivir de mi oficio o de mi arte. Ojalá, o sea, la idea es poder vivir de esto. Hay colegas que son muy buenos músicos, pero su economía está basada en dar clases. Y no tiene nada de malo, porque tú los ves tocar en vivo y son monstruos, son muy buenos músicos, pero no les da para vivir. Pero lo importante es ser coherente. Y si yo soy un músico,
soy un artista. Pues eso, a ver cómo hago para que sea mi negocio y vivir de eso. Y hoy en día, los artistas que hoy en día somos independientes, pues medio vendemos de vender discos y ahora en streaming y de dar clases y de vender merchandise y de tocar, ¿ves? Sí, sí. O sea, le tienes que buscar. Ahora, hay países en donde la gente tiene que tener dos trabajos o tres, que no le alcanza con uno. O sea, te la buscas porque tú quieres vivir y porque quieres sobrevivir y porque quieres hacer lo que te gusta. Entonces, volviendo a tu pregunta, que tiene mucho que ver con todo lo que estoy diciendo, para empezar tienes que estar muy seguro de qué es lo que quieres y que no te importe lo que opinen los demás, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus compañeros. Ah, te vas a morir de hambre. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Vamos a ver, ¿no? Capaz que tú, como abogado, te vas a morir de hambre y yo me voy a volver millonario como músico. Vamos a ver. Este, entonces, fíjate, eso fue o sea, sí hay que estudiar, por supuesto. Sí, por eso te decía, yo, cuando dije va a ser música, pues me puse a estudiar. Ya estaba estudiando. Sí. O sea, yo estudiaba física y en la tarde iba a clases de música en la escuela de la UNAM en Coyoacán. O sea, yo nunca dejé de estudiar. Sí es. Eh, cuando tomas una decisión de ese tipo y como te decía que además tienes que ser como congruente con la decisión, sabes lo que estás dejando atrás. No es, no es solamente en una encrucijada. Este es el camino que quiero. Bueno, ¿qué estás perdiendo? Estás perdiendo una supuesta seguridad económica. Dejaste una carrera trunca. ¿Por qué no acabaste y tener una licenciatura, aunque sea para colgar el diploma en la pared, para que puedas decir, bueno, si todo sale mal como artista, por lo menos tengo una licenciatura, ¿no? Muchos papás te dicen eso, bueno, aunque sea termina una licenciatura. Y yo a mi papá les dije, no. Y mis papás dijeron, bueno, está bien. Si es no, pues tú sabrás. Afortunadamente, ¿no? Sí, sí. No hubo mucha fricción. Entonces, es lo más importante. Y luego, ¿qué es lo que vas a estudiar? Vas a estudiar para ser un excelente ejecutante de un instrumento en una orquesta sinfónica o un guitarrista de concierto para tocar desde Bach hasta música contemporánea y ser el mejor ejecutante de México o de Latinoamérica. O vas a tocar flamenco y vas a ser tan cabrón como Paco de Lucía. O sea, ¿hasta dónde llegan tus aspiraciones? ¿Vas a ser un creativo o vas a ser un intérprete? Sí, sí. ¿Ves? No es lo mismo. No es lo mismo escribir libros que entrevistar artistas o hacer entrevistas y plasmarlas en un periódico. O sea, hay mucha parte de lo que sería derivado de filosofía y letras, ¿no? Sí, sí. Y no es lo mismo escribir novelas que escribir cuento corto, o sea, vaya, no es lo mismo investigar, irte a una zona de guerra y tomar fotos y videos y estar ahí entre balas, ¿no? O sea, cada quien encuentra y se topa con su destino y hace lo que puede. Entonces, yo lo vi claramente y sigo en eso. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, como yo no quería ser intérprete, me puse a ver cómo hago para ser un creativo. Y ahí tú sabes cómo, porque en mi caso, por lo menos, creo que son caminos muy personales. La creación como artista, o sea, se los digo muchas veces, yo soy un artista y como artista soy un músico, pudo haber sido un artista, arquitecto, pintor, escultor, ¿verdad? Sí, sí. Porque soy muchas ramas del arte, de las bellas artes. Puedo ser fotógrafo. Bueno, pues de las bellas artes soy músico. Y como músico, mi instrumento es la guitarra. O sea, en ese orden, ¿sabes? Ajá. Soy artista y en el arte soy músico y como artista soy guitarrista. O sea, como músico, mi instrumento para expresarme es la guitarra. Pero mis ideas
no necesariamente siempre son de guitarra, ¿no? A veces mis ideas son de saxofón, batería, porque soy un músico. Por eso cuando dicen qué buen guitarrista, creo que no entienden el punto. O sea, lo que he hecho en los discos de Caifanes y en este disco, claro que toco bien la guitarra, porque la he estudiado. Sé, conozco de técnica, porque tengo que estudiar técnica. Y sé dónde están las notas en la guitarra, y sé mucho de instrumento, pero lo que toco no es porque soy un buen guitarrista. O sea, lo que le gusta a la gente de lo que toco es porque son buenas ideas, no porque sea un buen guitarrista. ¿Me explico? Sí, sí. Hay un abismo de diferencia. Tú puedes ser muy buen guitarrista, ejecutante, pero por ahí tus ideas no son muy interesantes. Y puedes tener ideas muy buenas, pero no sabes tocar mucho la guitarra, entonces, no sé, tratas de, por lo menos yo trato de tener suficiente técnica para expresar correctamente mis ideas, ¿no? Sí. No necesito, no puedo tocar muy rápido, es más, no puedo tocar rápido, porque no estudié para eso. Los guitarristas que tocan muy rápido, por ahí, si estoy de humor, los aplaudo, pero así que digas, me interesa, no, no me interesa. Vaya, ni escucharlos me interesa. A mí me interesa tocar lento y con ideas interesantes. Así es. Entonces, por eso soy un músico y por eso soy un artista, porque mi enfoque está en eso. Y creo que con todo esto ya contesté tu pregunta, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo más importante? Pues todo, estar consciente de la decisión que estás tomando, para dónde va y qué ganas y qué pierdes. Estar seguro de lo que estás haciendo y no lo vas a abandonar en algún punto del camino. Y si bien lo abandonas y quieres poner una pizzería, bueno, está bien, se vale, ¿no? O sea, se vale. Este, nunca es tarde, ¿no? Para cambiar de ruta. Y sí, o sea, está bien. Puedo seguir hablando 2 horas, ¿eh? Pero bueno, creo que ya. Justamente queríamos, antes de irnos, porque también esta es una pregunta que creemos importante, y es que obviamente, en este caso, tu arte, pues obviamente te dio un trabajo y te sigue dando un trabajo durante muchos años, pero quisiéramos saber, más allá de lo que te deja en estatus de como artista, en la música, en estos nuevos discos que nos dejas, en lo vigente que estás, ¿qué te deja personalmente a nivel personal, qué te deja haber contribuido tanto a este género, a este instrumento? Bueno, tiene dos caras, ¿no? No tan claras como una moneda, ¿no? Águila o sol. No están así, o sea, sí se intercalan, pero sí está la parte del creativo y está la parte del receptivo, ¿no? Del receptor, pues, Ujú. ¿no? Porque es como un árbol, como dicen, ¿no? Si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie, Se escucha. ¿hizo un sonido o no? O sea, eso es una pregunta filosófica, ¿no? Pero si tú como artista, yo hago la música que hago porque primero me tiene que gustar a mí. Entonces, no hago música que no me gusta y no la hago pensando en que a alguien le va a gustar. Es un compromiso personal, súper egoísta. No voy a decir egocéntrico, súper egoísta, Sí, ¿no? Cuando como un mango es porque es para mí, me lo como. Y lo mismo, la música que hago es para mí, ¿no? Se siente padre y la estoy escuchando y la estoy disfrutando yo. La parte de la satisfacción es relativa, como te decía, porque habrá quien diga qué cosa más horrible, ¿no? Ahora en las redes sociales te enteras de lo que la gente piensa y siente. Antes no te enterabas, ¿no? ujú, Los veías caminando por la calle y decías, ¿qué estará pensando, no? Y ahora sí, dicen, ¿no? Para bien y para mal te dicen lo que piensan. Entonces, están los que no entienden nada de lo que estás haciendo y están los que piensan que es igual a otra cosa porque no saben de música, porque como dijiste tú, no tienen cultura musical, ¿no? Entonces, oyen de una manera muy en bulto, ¿no? No saben distinguir sutilezas. Entonces, puede ser frustrante, ¿no? De repente, la incomprensión, ¿no? O escribir un libro súper bien escrito y tal,
y que caiga en manos de alguien que no entiende muy bien. Digo, hoy en día mucha gente tiene una gran incomprensión de lectura, pero garrafal. O sea, están viendo un flyer, ¿no? Que dice informes y el teléfono o el correo, y abajo del flyer en Facebook ponen informes o cuál es el costo. Pero están viendo que hay un correo para informes. Sí, sí. O sea, a ese grado estamos, ¿no? Entonces, si tú lo ves a un grado como artista, pues puede ser frustrante, como lo fue para Stravinsky en su momento, o para Van Gogh, que murió muerto porque nunca vendió un cuadro. Murió muerto, dije, no murió pobre. Bueno, No, pues sí, todos nos morimos muertos. Es lo que pasa que cuando hablo mucho me hiperventilo y empiezo a decir cualquier cosa. no, Eh, este, o sea, la incomprensión del artista no te puede dejar de importar a un grado extremo, ¿no? No puede ser, no se trata de ser ni tan complaciente ni tan egoísta. Ojo, hay artistas que son súper complacientes. Ah, ok, hay 500 artistas que graban reggaetón y funciona, pues yo quiero ser uno más. ¿Por qué? Porque son todos millonarios, pues yo también, ¿no? sí. O porque quiero que todos me aplaudan, entonces voy a grabar pop. ¿Cuál pop? Pues del más accesible, no del que grababa los Beatles o los que grababa Stevie Wonder o Earth, Wind and Fire, con arreglos interesantes y no, el pop más simple y más bobo que es el que se graba hoy en día, ese quiero, porque es batalla ganada. Bueno, hay de esos, porque no quieren perder, o sea, quieren, como dices, se van a lo seguro. Ya vemos los que no nos importa, ¿no? Sí. Ganar o perder, sí, económicamente, nos importa, pero ganar o perder como artista, porque no somos complacientes. Y es interesante porque cuando tú eres tan auténtico y tan comprometido con tus verdades, es mucho más probable que les guste. O sea, este disco le está gustando a gente que no debería gustarle. O sea, mis seguidores no les gusta la cumbia y no les gusta esta música, no les gusta el cierreño, ¿no? Como la última canción, la penúltima, ¿no? Que es que nadie sepa mi sufrir. Es un vals y el arreglo que le hicimos es como cierreño. O sea, no les gusta esa música, no la escuchan. Y sin embargo, salgo yo con esto y dicen, ¡wow, está buenísimo! Porque es auténtico. ¿Será por eso, no? Porque hay mucha corazón ahí. Entonces, creo que como artista, eso es el primer punto. Porque un árbol no le importa, es más, no le importa si vienen pájaros a hacer su nido. El árbol es. Y si tiene que dar frutos, los da. Y si tiene, el árbol es. Bueno, pues una persona tiene que ser. Y yo trato de ser, no de estar, Sí. ¿no? Y, y el asunto con el reconocimiento, ¿no? Que para muchos es económico, eh, el aplauso, por ejemplo, para mí no es. A mí me gusta cuando en la calle alguien se acerca, me dice, tú eres Markovich, ¿verdad? Sí, pero están así como emocionados, pero no es por la fama. Hoy en día ya no es por la fama, es porque les significa algo en su vida. Ha pasado tanto tiempo, ¿no? De los discos de Caifanes que ya están saboreando esa vivencia que tuvieron cuando los escucharon por primera vez, que le dio un impacto en su vida, persona, o sea, en su vida, ¿no? Y lo traen como algo en el baúl de los recuerdos, pero no con telarañas, como algo vivo. Entonces se emocionan porque dicen, yo por ti empecé a tocar la guitarra, por ti, no por, ¿sabes? No por Eric Clapton, no por ti. Sí, sí. No tiene que ser un anglosajón. Es alguien de carne y hueso que vive aquí en tu ciudad, ¿no? Sí. Eso es un paso muy importante. Y no me dan el ego, me da orgullo porque sabes cuál es el sentimiento de haber hecho las cosas bien, ¿ves? Sí. Cuando un mesero trae la comida y tú dices, wow,
y le dices, oye, dígale al chef que está delicioso, yo creo que el chef escucha eso y se siente orgulloso de haber hecho bien un platillo, ¿no? Sí. Como a ti te va a dar orgullo decir, estuvo chida la entrevista y te vas a ir contento. Entonces, todos queremos ese tipo de reconocimiento, no un aplauso que hoy está y mañana quizás no. Entonces, esa huella que dejé creo que es profunda y no solamente en el rock mexicano, sino en la música mexicana y probablemente en la cultura mexicana. Así es. Porque finalmente la música, la literatura, todo se insertan en la cultura. Es parte de la cultura, ¿no? La gastronomía, la música, la arquitectura, el diseño de la ciudad, o sea, todo es cultura, el lenguaje. Entonces, eso es el reconocimiento, el sentido de la vida de la gente que te digan que empezó a tocar la guitarra por mí. Y lo que está pasando hoy en día, que hay una generación de chavos que tienen la edad del que le di clase hace un rato, que tiene 18 años y es un talentazo, que se ponen a aprender mí solos. Se graban con su teléfono y así tengan 15 años, 18, 20, 22, ponen el teléfono aquí, conectan su guitarra eléctrica y sacan de oído o como sea y se graban para que yo los vea. Me ponen el tag ahí en Ajá. mi Instagram. Y a mí me sorprende, una vez más, porque no es en el plan del ego, ¿no? Sino es en lo mismo, la satisfacción de haber hecho un trabajo tan bien hecho, que hay una generación de chicos de la que fui yo en su momento, como ellos, queriendo aprender de la gente que admiras. Es una estafeta, ¿sabes? Tú como persona, recibes la estafeta de tus padres y de tu familia, ¿no? De la honor, quizás del sentido del humor o del honor o de los códigos, de los valores. Recibes una estafeta, una formación, una estructura. Y como músico, voluntariamente, digo, en la escuela, la estafeta es, ahora tienes que estudiar Bach, Mozart y lo que sea. Pero tú también eliges tus héroes y decides tomar la estafeta de este. Bueno, pues estar viendo eso en vida, ¿sabes? Ujú. Es una gran satisfacción porque pudiera pasar dentro de 100 años y lo estoy viviendo. Entonces, ¿por qué sucede? Porque esos discos que salieron hace 30 años están bien hechos y eso es un gran orgullo para mí. Así es. Alejandro, bueno, en primero muchas gracias por todas las palabras que nos brindaste. Antes de irnos, porque ahorita ya está por terminarse el tiempo, tenemos pues una última pregunta que va enfocado ahora sí directamente a las clases. Y es que como lo mencionas, tienes ahí tus clases ahorita de manera individual. No sé si tengas grupos, pero quisiéramos que lo abordaras un poquito. ¿Qué se ve en las clases? ¿Qué podríamos aprender si nos escribimos aquí contigo? Y si nos pudieras dejar los contactos para la gente que esté interesada, por ahí te pudiera contactar pues para tener eso, ¿verdad? Cultura musical y aprender algo para nuestras vidas. Ok, bueno, hay varios formatos en la educación presencial, ¿ok? Afortunadamente ya podemos volver a la educación presencial, que es la mejor. Eh, en esos formatos he doy talleres que más que de guitarra son de música, ¿ok? Para guitarristas, música para guitarristas. Y esos talleres duran 12, 14 horas repartidas en 2 días intensivos, por ejemplo, ¿no? Eso es un formato. El otro formato, que voy a hacer uno en Cuautitlán dentro de una semana, más o menos. Sí, hoy es 11, el 18, en Cuautitlán, en una escuela de allá. Es una masterclass. Entonces, hay oyentes y participantes. Los que van de oyentes, pues como su nombre lo indica, no quieren participar porque los otros que se llaman participantes participan. ¿Y qué hacen? Pues estudian algo y hacen lo que quieran. Pasan con su guitarra y tocan lo que quieran. Y mi función es escucharlos y observar su técnica. Y entonces, después de que tocan, mi responsabilidad es
hacer un análisis y darles una retroalimentación positiva, detectar áreas en donde hay que trabajar y dejarles tarea, ¿no? Ujú. Eso es importante, ¿no? Tener como una evaluación. Como cuando vas al doctor, ¿no? Te manda a hacer un estudio de sangre o te dice, te sobran unos kilos o está todo bien, no sé, o deja de consumir sal, no sé, o tomaste antibiótico, ¿no? O sea, para eso vas al médico. Pues un poco es eso. Y los que van de oyentes, pues aprenden de lo que se está diciendo. Luego están las clínicas que a mí no me gustan y nunca las hago. Las clínicas son para mostrar cómo funciona un aparato o qué tan bien músico soy y tocar un montón de golpes en la batería y para que todos digan wow y te aplaudan. Eso no lo hago. Este, y, y las clases individuales las estoy dando ahora porque se pueden dar en línea. Presenciales no las daría porque es mucho pérdida de tiempo entre que venga alguien o que vaya, no sé. En línea funciona. Entonces, cada quien con su guitarra y son individuales, no sé, el día de mañana igual las hago en grupo, pero me preguntabas cuál es el formato, el contenido. Yo, cuando me preguntan por correo de qué se trata, les contesto que la formación es integral, pero no tiene una metodología específica como cuando vas a la escuela, porque para eso hay escuelas que te van a enseñar un día un granito de arena, el siguiente día otro granito de arena según un plan de estudios. Y es un proceso muy largo y muy costoso. Entonces, yo les propongo un plan de estudios que se adapte a qué momento están, de conocimientos y de técnica y de y conocimiento del instrumento y qué es lo que quieren aprender, ¿no? Porque todos llegan con diferentes aspiraciones. A mí me gustaría saber más de esto que medio sé. Bueno, vamos a ver. O yo les propongo, lo que veo que estás tocando, te falta esto, esto y esto, y se los propongo, ¿no? En fin, es una metodología, si quieres, entonces, personalizada, Sí. ¿ok? Y los contactos son muy simples porque básicamente son, pues, los que más uso para esto es un correo de Gmail que es Talleres Markovich, todo junto, y mi apellido se escribe correctamente, lo pueden buscar en todas partes, con C y V I C H. Alejandro, no, perdón, talleresmarkovich @gmail.com. Luego está mi Instagram, que es arroba Alejandro-Markovich. Luego está mi Twitter, X, que es arroba Amarkovich. Y ya, porque Facebook, o sea, no es como tan práctico, ¿no? Para este tipo de comunicación. Entonces son esos. El más práctico realmente es el Gmail, El correo. ¿ok? Ok. Y bueno, pues si los puedes compartir ahí, Sí, claro. pero sí, todo es vía correo electrónico. Claro que sí, Alejandro. Alejandro, ya estamos terminando. La verdad no queda más que agradecimientos de tu parte que nos hayas tenido aquí. Nos aventamos una hora de entrevista. Eh, No, pero es que las entrevistas también son sí, personalizadas. claro. Yo ni digo lo mismo, ni me da risa lo mismo, ni me preguntan lo mismo, y son siempre únicas, exclusivas e irrepetibles. Sí. No, y la verdad agradecemos muchísimo que hayas tenido aquí el espacio con nosotros, con Código Libre. Para finalizar, queríamos saber si nos pudieras mandar un pequeño saludo a toda la gente que estuvo escuchando la entrevista aquí por Radio Código Libre. Bueno, pues soy Alejandro Markovich, entrevistado por Aarón Rea. Estoy muy contento de haber estado en la entrevista en Código Libre. Y lo que tengo que decir es que pues todo lo que dije es de corazón. Este, eso, cuando alguien habla con el corazón y como dice, y medio sin pelos en la lengua de lo que realmente piensa y siente, pues tiene un valor, yo se lo doy a la gente que leo y escucho. Espero que les sirva, ¿no? Todo lo que se dijo. Y, y pues que sepan que valoro mucho, ¿no? Que la gente escuche, vea entrevistas y se acerquen más, ¿no? A lo que, no al personaje o a un culto a la personalidad, sino
a las ideas, ¿no? Que puede haber detrás de un artista que admiran, Sí. ¿no? Entonces, pues con eso los dejo. Muchísimas Ojalá gracias. que hayan disfrutado de esta hora tan, tan intensa. Y pues aquí me tienen Claro que sí. todavía. En el planeta Tierra, aquí sigo. Claro que sí. Alejandro, ya estamos cerrando la llamada. Como lo decimos para toda la gente, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Hoy no estamos directamente en el estudio, tuvimos una pequeña falla, pero ya la siguiente estaremos directamente en el estudio grabando una nueva. Alejandro, te mandamos un gran saludo y nos vemos en la siguiente. Código Libre.